¿Qué poder se esconde en las profundidades del océano, donde las olas guardan secretos milenarios? Hoy exploraremos la historia de Poseidón, el formidable dios de los mares y el temido agitador de la tierra en la mitología griega. Imagina una fuerza capaz de desatar tormentas feroces, inundaciones devastadoras y terremotos que sacuden la misma esencia de la tierra. Ese poder pertenece a Poseidón, no solo el dios del mar, sino también el creador de catástrofes y protector de los marineros. Sí, has oído bien, protector. En sus múltiples facetas, Poseidón también cuidaba a quienes se aventuraban en sus dominios acuáticos y era el patrón de los caballos, domador de estos nobles animales. Los romanos lo conocían como Neptuno, y su influencia era tan vasta que ciudades enteras lo veneraban, como Corinto y la Magna Grecia, aunque en Atenas siempre ocupó el segundo lugar tras Atenea. El tridente de Poseidón no era solo un símbolo de poder, era una herramienta de creación y destrucción. Con él, Poseidón podía levantar nuevas islas y calmar los mares, pero también, en su ira, provocar terremotos y hundimientos con un solo golpe. Este es el legado de uno de los dioses más complejos y poderosos de la antigua Grecia. Poseidón, hijo de Crono y Rea, tiene varios relatos sobre su nacimiento. Según Hesíodo, fue tragado por su padre al nacer, pero luego rescatado por Zeus. Otras versiones cuentan que fue salvado por su madre, quien lo escondió entre un rebaño de corderos. Cuando el mundo fue dividido, Zeus recibió el cielo, Hades el inframundo y Poseidón los mares. La tierra, sin embargo, era común a los tres hermanos, mostrando así la importancia de Poseidón no solo en el mar sino también en la tierra. En su disputa por el patronazgo de Atenas, Poseidón, el dios del mar, golpeó el suelo con su tridente, haciendo brotar una fuente de agua salada. Atenea, la diosa de la sabiduría, ofreció a los atenienses un olivo, símbolo de paz y prosperidad. Zeus, los 12 dioses olímpicos, o uno de los primeros reyes del Ática, juzgaron que el olivo era más valioso, y con ello, Atenea ganó el patronazgo de Atenas. Sin embargo, la historia no terminó allí. Enfurecido por su derrota, Poseidón envió una monstruosa inundación a la llanura ática como castigo a los atenienses. Para calmar su ira, las mujeres dejaron de tener derecho al voto y los hijos no pudieron tener nombres derivados del nombre de la madre. El concurso entre Atenea y Poseidón fue inmortalizado en los relieves del frontón oeste del Partenón, la primera vista que tenía el visitante al llegar. Este mito es considerado por muchos como el reflejo de un enfrentamiento entre los habitantes de la época micénica y los inmigrantes posteriores. Es irónico que, a pesar de su derrota, Atenas se convirtiera en una potencia marítima, derrotando a la flota persa en la batalla de Salamina. Este triunfo mostró que, aunque Atenea fue la patrona de la ciudad, el poder del mar y, por ende, de Poseidón, no podía ser ignorado. En el corazón de la antigua Grecia, no solo Atenas fue testigo de disputas divinas por su control. La ciudad de Corinto también fue escenario de un enfrentamiento celestial entre dos poderosos dioses, Helios y Poseidón. Helios y Poseidón, ambos deseando reclamar Corinto como suya, llevaron su disputa a Briareo, uno de los Hecatón Quiros, un antiguo dios con 100 brazos, para que decidiera el resultado. Briareo decidió otorgar el Acrocorinto, la parte más alta de la ciudad, a Helios, simbolizando el fuego y su conexión con el cielo. Mientras que a Poseidón le dio el istmo de Corinto, cerca del mar, representando el agua. En otro momento, Poseidón llegó a un acuerdo con la diosa Leto, intercambiando la isla de Delos por Calauria. También cambió Delfos por Ténaro con Apolo, mostrando su habilidad para negociar y su deseo de expansión. Poseidón también disputó con su hermana Hera por la ciudad de Argos. El rey local, Foroneo, fue elegido para resolver el asunto y decidió otorgar la ciudad a Hera, quien se convirtió en su patrona. Enfurecido por la decisión, Poseidón envió una sequía para plagar la ciudad. Un día, una mujer argiva llamada Amímone, en busca de agua, fue atacada por un sátiro. Desesperada, Amímone rezó a Poseidón, quien ahuyentó al sátiro con su tridente. Después de rescatar a Amímone, Poseidón tuvo un hijo con ella, llamado Nauprio, quien se convertiría en un famoso navegante y fundador de la ciudad de Nauplia.
Poseidón no solo era conocido por su poder y furia, sino también por sus numerosos amores y romances. Uno de los amores más conocidos de Poseidón es Anfitrite, una de las Nereidas, hijas del anciano del mar Nereo. Poseidón la vio bailando en la isla de Naxos y quedó instantáneamente enamorado. Aunque al principio ella rechazó sus avances y se escondió en el océano, Poseidón envió a un delfín a buscarla. Anfitrite finalmente aceptó ser su esposa, y juntos tuvieron varios hijos, entre ellos Tritón, el dios del mar. En agradecimiento, Poseidón colocó al delfín entre las estrellas. Medusa, antes de ser el monstruo que conocemos, era una hermosa doncella. Poseidón se enamoró de ella y, en una versión del mito, la sedujo o violó en el templo de Atenea. Enfurecida por la profanación de su templo, Atenea transformó a Medusa en un monstruo con serpientes por cabellos cuya mirada convertía a los hombres en piedra. En una isla aislada vivía Cleito, una mortal de la que Poseidón se enamoró. Para protegerla, creó una morada en la cima de una colina rodeada de anillos de agua y tierra. Cleito dio a luz a 5 pares de gemelos, el primero de los cuales, Atlas, se convirtió en el primer gobernante de la mítica Atlántida. Otro romance de Poseidón fue con Deméter, la diosa de la agricultura. Poseidón, obsesionado con ella, se transformó en un caballo para alcanzarla mientras ella también se había convertido en una yegua para esconderse. De esta unión nació Arión, un caballo divino e inmortal con la capacidad de hablar. Alcmene, una de las Pléyades, fue otra de las amantes de Poseidón. De su unión nació Irieo, el primer rey de Beocia. La historia de su amor es recordada por las Alcioninas, días de calma en el mar que ocurren durante el invierno, permitiendo a Alcmene y a su esposo, Ceyx, estar juntos en paz. Poseidón tuvo un romance con Alope, su nieta a través de Cerción, rey de Eleusis. De esta unión nació el héroe ático Hipotón. Cerción, furioso, enterró viva a su hija, pero Poseidón la transformó en la fuente Alope cerca de Eleusis. Un día, Poseidón vio a Caenis caminando por la playa y la violó. Como compensación, le ofreció un deseo. Traumatizada, Caenis pidió ser transformada en hombre para no volver a sufrir un ataque. Poseidón cumplió su deseo y la convirtió en el guerrero Caeneus. Poseidón se enamoró de Corone, una mujer foca, pero ella lo rechazó y huyó. Poseidón la persiguió con la intención de violarla, pero Atenea, compadeciéndose de la joven, la transformó en un cuervo para salvarla. Poseidón engendró muchos otros hijos con varias parejas. Los más notables son Teseo con Etra, Polifemo el cíclope, Orión el cazador con la hija de Minos, el caballo volador Pegaso con Medusa, el caballo salvaje Arión con Deméter y Caribdis monstruo marino en forma de remolino con Gaia. Como Dioniso, Poseidón también era conocido por provocar ciertas formas de perturbación mental. Textos hipocráticos lo culpaban de ciertos tipos de epilepsia, mostrando así su influencia tanto en la mente como en el mundo físico. Poseidón y Apolo, habiendo ofendido a Zeus en una rebelión, fueron despojados temporalmente de su autoridad divina y enviados a servir al rey Laomedonte de Troya. Construyeron enormes murallas alrededor de la ciudad, pero cuando el rey se negó a cumplir su promesa de recompensarlos con caballos inmortales, Poseidón planeó su venganza. Antes de la guerra de Troya, Poseidón envió un monstruo marino para atacar la ciudad en venganza. El monstruo fue finalmente derrotado por Heracles, pero el mensaje de la ira de Poseidón quedó claro. El rey Minos de Creta pidió a Poseidón que le enviara un toro como señal de su favor divino. Poseidón envió un toro magnífico con la condición de que Minos lo sacrificara en su honor. Sin embargo, Minos quedó tan impresionado con el toro que lo mantuvo y sacrificó otro en su lugar. En venganza, Poseidón hizo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara del toro, resultando en el nacimiento del Minotauro. En la Odisea de Homero, Poseidón juega un papel crucial como antagonista de Odiseo. En venganza por la ceguera de su hijo, el cíclope Polifemo, Poseidón hace que el viaje de regreso a Ítaca de Odiseo sea largo y arduo, enviando tormentas y obstáculos en su camino. Los marineros oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, a veces ofreciendo sacrificios de caballos para calmar su ira. Incluso Alejandro Magno, antes de la batalla de Isos, recurrió a las oraciones e invocaciones a Poseidón, lanzando un carro de 4 caballos a las olas para ganar su favor.
En el Istmo de Corinto, una ruta marítima crucial, Poseidón era particularmente venerado. Este dios fue el centro de las carreras de caballos y otros eventos en los Juegos Panhelénicos, celebrados cada 2 años en su honor. Atletas y carroceros competían por la prestigiosa corona de pino, y más tarde, de apio seco. Corinto fue una de las primeras ciudades en conectar a Poseidón con el comercio marítimo y la navegación, como lo demuestran las antiguas placas de arcilla votiva. Sunio, con su imponente templo del siglo V a.C. aún en pie, vigilaba los barcos que entraban al Golfo Sarónico. Cada 4 años, se celebraban carreras de barcos en honor a Poseidón. Aunque también era visto como el causante de terremotos, Poseidón era invocado como protector durante estos desastres, siendo conocido como Poseidón Aspaleios. En Rodas, se le dedicó un templo específicamente para este propósito. Tenía un oráculo en Taenaro, Laconia, y santuarios importantes en la isla de Calauria y en Onquesto, Beocia. En Onquesto, una ceremonia curiosa involucraba caballos que tiraban de un carro sin jinete, dedicándolo al dios si se estrellaba. Numerosos asentamientos costeros llevaban su nombre, y marineros y pescadores de todo el Mediterráneo hacían ofrendas a Poseidón para su protección. Sus seguidores sacrificaban toros, sementales y ovejas en su honor. Además, Poseidón fue acreditado como el padre de al menos 30 fundadores de ciudades y varias tribus principales en toda Grecia, reflejando su gran importancia en el período micénico. Si te ha gustado esta inmersión en los mitos y leyendas de Poseidón, suscríbete y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima aventura en el mundo de la mitología.